tardes, profesor. En este trabajo hemos escogido la empresa JP o JP Morgan para realizar, digamos, estudio y análisis financiero de la empresa. Escogimos esta empresa porque teníamos acceso a la información en Yahoo Finance. Pudimos buscar previamente antes de seleccionar la empresa y bueno, teníamos información con respecto a estado de situación financiera, estado de resultados. Entonces, mediante Yahoo Finance como nuestra fuente principal, pudimos tener la información de los últimos 4 años, desde el 2017 en adelante, de los resultados financieros de la empresa. En ese trabajo, no por muchos puntos, no como hacer en detalle el análisis vertical y horizontal de la empresa, ver los flujos de caja libre, las proyecciones, estos resultados, las cuentas más importantes del estado de situación financiera, y luego proyectar los flujos de caja libre, además de obtener indicadores importantes, ratios, y obtener la valorización de la empresa actual, el futuro. Entonces ese trabajo fue muy interesante, ya que tuvimos la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en la segunda parte del curso, el tema de la valorización de empresa, las acciones, las proyecciones y cómo trabajar el tema de la valorización utilizando el flujo de caja libre, el método WACC, método EVA, que hemos desarrollado en este caso, ¿no?, con la empresa JP Morgan. Es una empresa, si no lo mencioné, es una empresa que brinda servicios financieros, una empresa del rubro financiero. Entonces, a la hora de hacer las proyecciones fue una parte muy interesante de este trabajo, ya que, bueno, normalmente en los casos de la clase, en los exámenes, los supuestos se dan, pero en esta situación tuvimos que hacer un estudio del mercado y fue muy importante el uso del análisis vertical y horizontal de los datos históricos de la empresa, ¿no? Tener acceso a unos años anteriores, 2017, 2018, 2019, 2020, pudimos hacer un análisis detallado de manera vertical y horizontal, obteniendo diferencias de crecimiento entre cuentas importantes. Pudimos comparar los márgenes en los diferentes años, y estos datos históricos fueron muy importantes, ya que son una manera de poder realizar la proyección, ¿no? Con información pasada, información histórica, mejor dicho, con digamos, ciertas conductas o tendencias que tengan ciertas cuentas. De esta manera los márgenes nos fueron muy útiles para poder hacer las proyecciones a los 5 años, ¿no? También cabe recalcar de que si bien nos encontramos en situaciones en las cuales hayan, digamos, ciertas anomalías a la hora de hacer el análisis horizontal y vertical, digamos, salían cuentas con un valor muy alto, un crecimiento que rompía, digamos, la tendencia de los años anteriores, que fue el caso que encontramos en el año 2020, ¿no? Que mediante investigaciones y observando los mismos resultados del año 2020 de la empresa, notamos que hubieron muchos casos en cuentas que crecían o decrecían de manera muy significativa, ¿no? Muy radical. Entonces esto nos llevó a indagar y encontrar que, lógicamente, como muchas empresas en el mundo, en el sector financiero, en el cual la incertidumbre es muy grande cuando no hay estabilidad, como sucedió en el año 2020, la crisis sanitaria que impactó a todo el mundo, lógicamente solamente trajo incertidumbre y lo contrario, la estabilidad, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunas modificaciones y alteraciones en cuentas de manera muy repentina y muy radical. Entonces en el trabajo hemos podido detallar las posibilidades a qué se debieron estas, y además ese fue una pequeña traba a la hora de realizar los supuestos, ya que nos cortaba las tendencias o los márgenes que usualmente se venían dando, ¿no? Entonces fue un desafío muy grande para lograr hacer las proyecciones, ¿no? Pero en base a eso pudimos lograr las proyecciones con los márgenes más aproximados posibles que consideramos oportunos, y continuamos, ¿no?, el desarrollo de los flujos de caja libre. Luego logramos obtener las valorizaciones mediante método WACC, mediante método EVA, pero en general fue un trabajo muy interesante que nos permitió poner en práctica todo lo aprendido en la segunda parte de la clase, ¿no?